Con este capítulo llegamos al final del podcast del historiador del nacimiento del universo Marvel. Vamos con la historia de una vez. Cuando los celestiales oscuros descendieron del espacio, se reveló el destino definitivo de la humanidad y un nuevo equipo de vengadores se forjó entre las llamas de un conflicto que había prendido en el pasado prehistórico. Odín, el padre de todos, disfrutaba entreteniendo a la corte de Asgard con las historias de sus hazañas, que hablaban de monstruos masacrados y de expediciones épicas, de compatriotas heroicos y de malvados enemigos. Con el tiempo, esas historias se convirtieron en algo tan familiar para los asgardianos como los eventos cotidianos de sus propias vidas. Por eso, muchos dioses dejaron de atender cuando Odín repetía la narración de algunas de sus épicas sagas. No así Loki, que despreciado por la nobleza de Asgard, permaneció sentado, absorbiendo hasta la última palabra. Así, supo de las aventuras de su padre adoptivo en la tierra primigenia y de cómo los vengadores prehistóricos habían acabado con el celestial enajenado Sgref y enterrando su cuerpo en el subsuelo. En la era moderna, Loki pudo al cabo dar un fin práctico a su conocimiento. Iba a robar la energía del celestial caído, pero descubrió que no estaba muerto, había permanecido aletargado, mantenido vivo artificialmente por la infección de la horda alienígena que se extendía en su interior. De hecho, esta había proliferado como el insecto que era y había ido más allá del cuerpo del celestial, creando una red de nidos subterráneos. Loki reanimó a Sgref y se lo llevó al espacio exterior. Juntos buscaron a otros celestiales que sucumbieron ante la horda y fueron transformados en caricaturas malévolas de sí mismos, los celestiales oscuros. Aquellos que se resistieron a la transformación fueron asesinados y arrojados sobre la tierra, causando destrucción y sembrando el pánico. Ante la emergencia, el Capitán América instó a Iron Man y a Thor a unirse a él en un equipo de vengadores reformado. El equipo anterior se había escindido recientemente, pues la tensión de tantas crisis existenciales había acabado por romper los vínculos de camaradería. Ahora, el Capitán América pedía a sus amigos que dejaran a un lado las diferencias y lideraran con el ejemplo. Las palabras del héroe veterano inspiraron a Iron Man y a Thor, que accedieron a su ruego. Los Vengadores habían vuelto a nacer. El Capitán Marvel, energizado por fotones, se unió al nuevo equipo, que hizo todo lo posible para limitar el daño que provocaban los dioses espaciales al caer. Los Vengadores descubrieron pronto que Eson, uno de los celestiales caídos, no había muerto, aunque sí estaba herido y yacía a lo ancho del río Hudson. Antes de que los héroes hubieran podido decidir qué hacer, Loki y los celestiales oscuros se cernieron sobre Nueva York. El dios de la mentira anunció que había llegado la hora de la hueste final y que había traído a los celestiales oscuros para que eliminaran a la molesta plaga que era la humanidad. En la breve batalla que siguió, Loki y los celestiales oscuros derrotaron con facilidad a los Vengadores y se retiraron a la lejana Siberia para poner en marcha sus planes genocidas. Mientras tanto, en su guarida, la horda, perturbada por la retirada de Sgref, había empezado a horadar un túnel hacia la superficie del planeta. Al parecer, la Tierra iba a ser atacada desde dentro así como desde fuera. Avisado de la amenaza de la horda, Pantera Negra acudió al Doctor Strange para que ayudara a invertir la terrible situación. Aunque el hechicero supremo manifestó su apoyo total a la misión, advirtió que aún no había recuperado todas sus fuerzas después del reciente ataque de los Spiricul. La magia estaba regresando a la Tierra, pero muy lentamente. Algunos hechizos funcionaban, otros resultaban absolutamente inútiles. De hecho, luego se supo que la reducción de energía mágica había debilitado a los guardias místicos que Agamotto había dispuesto en torno a la tumba de Sgref, lo que había contribuido a que la horda se pudiera mover con más libertad en el pasado. El Doctor Strange y Pantera Negra se introdujeron en el subsuelo para enfrentarse a los insectos alienígenas, pero pronto se vieron superados por las numerosas criaturas. Lejos de allí, en Nueva York, el celestial Eson percibió las dificultades de los héroes y usó los vestigios de su poder para transportar a Holka desde un parque cercano a la batalla subterránea. Se unió a ella Ghost Rider, empujado a la acción tras un encontronazo con la horda. Juntos salvaron al hechicero supremo y al rey de Wakanda de una muerte segura. Los cuatro héroes regresaron a Nueva York, donde se unieron a los Vengadores en un intento desesperado de detener a los celestiales oscuros. Iron Man y el Doctor Strange volaron al Olimpo para consultar a Ikaris y a sus compañeros
divinos, pero cuando llegaron se encontraron con que la mayoría de los Eternos habían muerto. Con su último aliento, Ikaris explicó que su raza había sucumbido ante la enajenación suicida desencadenada por el sacrificio masivo de los celestiales a manos de Loki. Falleció en brazos de Iron Man mientras pronunciaba unas crípticas palabras acerca de la unimente y la salvación de la humanidad. En otro lugar, Thor y Holka acudieron a Odín en busca de ayuda. El padre de todos les dio acceso a la fabulosa sangre de Ymir y les advirtió que el fluido vital del legendario gigante de hielo no garantizaba la victoria de los Vengadores sobre sus enemigos, pero que al menos haría que su muerte fuera mucho más espectacular. Si caemos, caemos juntos, dijo Thor. Los Vengadores se reunieron y siguieron a los Celestiales Oscuros hasta Siberia. Iron Man vestía una armadura colosal, la God Killer MK2, mientras que Thor y Holka bebieron la sangre de Ymir para alcanzar la estatura de los Celestiales Oscuros. La potencia de Ghost Rider también aumentó significativamente cuando abandonó su vehículo para pilotar el cuerpo de un celestial muerto. Con todo, estos Vengadores aumentados seguían estando en franca inferioridad numérica, aún más evidente cuando los Celestiales Oscuros incrementaron sus filas al reanimar los cadáveres de los Celestiales caídos. Cuando todo parecía perdido, una sugestión poshipnótica que el moribundo Ikaris había introducido en la mente de Iron Man se activó de repente. El Vengador había obtenido un acceso temporal al poder de la Unimente, que utilizó para unirse telepáticamente a sus compañeros y canalizar su fuerza en el gigantesco Ghost Rider. Cuando el Capitán América le pidió que salvara el mundo, Ghost Rider liberó la energía acumulada de sus camaradas en un solo y potentísimo disparo. La onda expansiva resultante derribó a los Celestiales Oscuros y mató a la Horda. La tormenta de energía resucitó a los Celestiales y ahora que controlaban de nuevo su propio destino, se unieron a los Vengadores contra los Celestiales Oscuros y los ayudaron a capturar a Loki. Tras la victoria, se supo que este había sido el plan de los Celestiales desde el principio. Había detectado que la Horda había infectado el mundo ya en la antigüedad y habían interferido en la vía evolutiva de la humanidad para potenciar el gen superhumano latente y asegurarse de que algún día la Tierra produjera una rama única de poderosos individuos. Los Vengadores eran el producto final de este plan y constituían un grupo lo suficientemente fuerte como para poner fin a la letal amenaza de la Horda. La hueste final ha sido derrotada, dijo el Capitán América. Los Celestiales abandonaron la Tierra con Loki y los Celestiales Oscuros como prisioneros, pero antes de partir entregaron un regalo a los Vengadores. Alzaron el cuerpo del celestial progenitor del subsuelo del Polo Norte, donde había yacido imperturbable desde la formación del planeta. Ciertamente, la muerte del progenitor, antes incluso del principio de la historia, había dado lugar a la era moderna de superhéroes, ya que las energías cósmicas del dios espacial habían hecho de la Tierra un terreno abandonado para el nacimiento de seres con superpoderes. Ahora, la armadura vacía del progenitor hallaría un propósito nuevo como cuartel general de los Vengadores. Esa reliquia Empyrea del pasado mítico contribuiría a perturbar la leyenda de los héroes más poderosos de la Tierra. Con este capítulo, como les dije al inicio, llegamos al final de esta historia. Quiero que me cuenten qué les ha parecido, qué esperaban del final y cómo han visto este largo camino de la creación del universo Marvel. Todo tenía una razón de ser y así terminó esta historia que, como les digo, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto por acá en el podcast del historiador.